Un saludo a todas y a todos, soy el licenciado en Filosofía Jairo Antonio Popó Vallecilla y hoy quiero compartir con ustedes una reflexión sobre el aburrimiento. Poseemos un automatismo inconsciente y flemático, pero tan adictivo que ha logrado fusionar dos elementos que en principio deberían ser incompatibles: el aburrimiento y el entretenimiento. Es cada vez más común tener un entretenimiento aburrido y es igual de frecuente aburrirse mientras uno trata de entretenerse. Desde la óptica de nuestra egolatría, elaboramos contenidos para exponerlos en redes sociales y potenciar el avatar, que en muchas ocasiones representa nuestra idealización del yo, nuestra versión mejorada en formato digital. Desde el momento en el que lo sometemos a la mirada pública, adoptamos una actitud de receptividad agitada, logrando que el paso de ese tiempo cobre sentido y se rellene en forma de espera activa, de inquietud, mientras ansiamos una respuesta de la comunidad digital, un like, un me gusta, un compartir. Es un acto entretenido. Bajo esta perspectiva, entretener cumple la acepción latina de retener nuestra atención. No en vano, el origen de la palabra se halla en la unión del verbo latino tenere, cuyo significado es retener o dominar, y del prefijo inter, que significa entre, es decir, retiene a dos elementos, que en nuestro caso somos nosotros y la pantalla. Pero a medida que pasamos más tiempo en las redes sociales, notamos que vamos desarrollando un acto sin propósito alguno, llegando en casos extremos a mirar la pantalla pero sin ver. En Instagram apenas dedicamos un segundo a cada foto, hacemos un repaso de 5 minutos a las stories sin prestar mucha atención, pasando el dedo rápidamente, dando likes pero sin detenernos mucho en el contenido. Todo rápido, veloz, casi fugaz, y después apagamos la pantalla. Tras 15 minutos volvemos a repetirlo, sin conciencia, corroborando que hemos convertido este acto en una práctica vacía. La supuesta novedad de los contenidos que deberían estimularnos, cuando encendemos la pantalla, empieza a perder potencia tras la asimilación de que este acto es un automatismo vulgar, y yo diría un automatismo digital. Como consecuencia, el entretenimiento actúa con la otra excepción del verbo latino tenere, dominar. Este sometimiento ante la pantalla no pretende la construcción de un nexo que nos incorpore a ella, sino que produce un efecto pernicioso, el de dominación provocado por una mecanización vacua y sin humanidad. De ahí que aburra. Manifiesta un malestar que se percibe como una pérdida de tiempo. El aburrimiento también puede entenderse como una prolongación del devenir del tiempo. Es ese momento en el que todo se estira, se hace lento, tranquilo, se alarga, y encima nosotros lo rechazamos. Es otra manera más de postergar la acción. El problema es que se percibe como un tiempo sin sentido. De ahí que lo concibamos como una resta en nuestro cómputo vital. Al igual que sucede con la mayoría de las emociones y estados de ánimo, no existe un acuerdo de la comunidad filosófica en describir el aburrimiento. Kant, en su Antropología, ya apuntaba su factor negativo y lo presentaba como un vacío de sensaciones que puede llegar a provocar en nosotros la emergencia de hacer algo nocivo antes que quedarnos cruzados de brazos. Pensadores como Nietzsche o el propio Kierkegaard anotaban el papel crucial del aburrimiento en el origen de la creación. Así, para el filósofo danés, probablemente el tedio de los dioses dio origen a los humanos. Para Kant, el hecho de que Adán y Eva hubiesen seguido viviendo en el paraíso habría supuesto un tremendo aburrimiento, y el propio Nietzsche alega que en el día en el que Dios descansó se aburrió. Incluso algún que otro filósofo como Pascal llegó a afirmar que todos los problemas del hombre proceden de su incapacidad de estar a solas y quieto en una habitación sin hacer nada.
Poco antes, Hume dejaba entrever que incluso si algo capta nuestra atención, la probabilidad de que la mantenga activa dependerá de la variación, la dificultad o el cambio repentino, que son las únicas formas en las que se logra cierta satisfacción. Kierkegaard, bañado de ese halo de pesimismo que lo envolvía, afirmó que el aburrimiento podría convertirse en algo maligno hasta el extremo de percibirlo como una amenaza, llegando a manifestar que era una de las cosas que más le asustaba. El filósofo danés presentó un segundo motivo por el que este aburrimiento se apodera de nosotros: el hábito del estímulo. En su diario de un seductor, a los pocos días de conocer a Cordelia, una muchacha que vivía retirada con su tía llega a afirmar de la joven: ella jamás conoció los placeres del mundo y por tanto en su alma no hay el menor vestigio de aburrimiento. Alguien que había crecido rodeada de una serenidad rutinaria, apartada del mundanal ruido, sin apenas relaciones sociales, era probable, según Kierkegaard, que apenas tuviera noción del aburrimiento. Desde su perspectiva, a menos estímulos, menos bostezo. Según esta teoría, a medida que vamos conociendo los placeres de la vida, la percepción del tiempo varía, orientándose hacia la consecución del siguiente placer. Si aceptamos la tesis de Kierkegaard, la solución para no aburrirnos pasa por rebajar el acceso a los estímulos y placeres. Eso implicaría una vida más austera que facilitaría un sentir del paso del tiempo más homogéneo. Para el noruego, la excitación tenía una contraprestación de peso: aumentar la posibilidad de aburrimiento. No es fácil que la filosofía se popularice. En su origen guarda una estrecha relación con el aburrimiento. Aburrirse conlleva una premisa esencial: tener tiempo libre. Este solo llega cuando la sociedad ha logrado cubrir sus necesidades vitales. En la Grecia clásica se unieron varios factores fundamentales que potenciaron el nacimiento de la filosofía, como el asombro, la curiosidad, el cuestionamiento, pero sobre todo el aumento del nivel de vida, que le generó tiempo libre, en parte también por la política de esclavos. No es de extrañar la urgencia que tuvieron por contestar una cuestión primordial: ¿en qué consiste una buena vida? Aristóteles ya lo había apuntado, y al parecer siglos más tarde Hobbes lo advirtió con aquella frase: primum vivere daini philosophari. Primero las necesidades primarias cubiertas y después filosofar. No podemos reflexionar sobre qué es una buena vida si nuestra preocupación inmediata es saber si vamos a comer hoy o si tendremos un techo donde refugiarnos. Aburrir proviene de la palabra latina aborrere, tener aversión a algo, pero también se puede interpretar con el prefijo ab, sin, o sea, negación, y el verbo horrere, ponerse los pelos de punta. Es decir, aburrirse es que algo no te ponga los vellos de punta. Esta afección está en sintonía con la actualidad. Necesitamos intensificar experiencias. Entendido así, el aburrimiento es una afección. La pregunta sería: ¿qué es lo que a día de hoy nos afecta desde el exterior? La respuesta es cada vez más preocupante: casi nada. De ahí el incremento de hastío. Entre la saturación, la sobreestimulación, las obligaciones y las distracciones hemos llegado a un nivel de impermeabilidad tal que es difícil que algo filtre. En alemán tiene un término muy concreto para definirlo: Langeweile, que significa rato largo. Podemos concluir que el aburrimiento no debería conllevar desdicha ni sufrimiento. De ahí que no prestemos atención cuando alguien dice que se aburre mortalmente. Puede considerarse una falta de reflexividad sobre uno mismo cuando se alega me aburro, y eso genera incomodidad, es decir, la conciencia de sí se torna incómoda.
Nuestra sociedad fomenta la figura del extrovertido. Existe una pedagogía rentable de la extroversión que nos acompaña desde la más tierna infancia por medio del consumo de influencers, youtubers, instagramers y que termina inyectando esa dependencia de estímulos, desembocando a medio plazo en la sensación de constante insatisfacción. Los problemas en torno a la necesidad de no aburrirse aparecen cuando el bostezo persiste de manera continuada. En esos momentos corremos el riesgo de ascender a un grado superior, el tedio. Si el aburrimiento es fastidioso, el tedio puede llegar a ser mortal. En múltiples ocasiones nos aburrimos porque cultivamos un entusiasmo precario. Lipovetsky ya nos advertía que estamos fijando una parte importante de nuestra vida sobre el imperio de lo efímero. Nos encontramos en la época donde más frenesíes se generan, pero a su vez son más efímeros que nunca. Esta falta de prolongación en el tiempo, que no necesariamente de intensidad, favorece la languidez. Estamos educados para activar dosis de entusiasmo continuas e ilusionantes, pero una vez activadas, los mecanismos de resistencia decaen. La resistencia, como su propio nombre insinúa, es un tema de entretenimiento, y si queremos que el entusiasmo persista, es importante educarlo. Para ello, no sería mala idea imponerse metas a medio o largo plazo, que se apoyen en un recordatorio diario, con el objetivo de sostener el propósito que nos hagamos. El aburrimiento disminuye desde el momento en el que somos capaces de cultivar un entusiasmo sostenido. Existe una alternativa que hemos desechado, pero que tuvo su predicamento entre la burguesía italiana en los tiempos previos a la globalización. El aburrimiento también puede hacer acto de presencia cuando nos tomamos demasiado en serio el valor de nuestro tiempo libre, bajo la perspectiva de la productividad. La tensión de exigirle al tiempo libre una plena realización, tratando de extraer al máximo su jugo, termina bloqueando la posibilidad de disfrutar del ocio, sometiéndolo a tal presión que todo aquello que no cumpla esos estándares de alta exigencia se convierte en aburrido. Esta profesionalización del tiempo libre, esta productividad del ocio, impide que alcancemos el grado Zen, que no es otra cosa que el dulce hacer nada. ¿Acaso existe una manera más bella de describir cómo debería ser el paraíso del aburrimiento? Indica un posible camino de liberación. Para lograr este nivel de contemplación es necesario reestructurar gran parte de las nociones que poseemos de vida, placer y éxito. Es aprender a disfrutar del día a día, de las tardes repletas de indiferencia, entre el calor y la apatía, sin nadie por la calle, con el sonido de una chicharra, en un estado de tranquilidad, apático, pero sin intención de activarse, dejando correr el tiempo sin más, dilatadamente y admirando cómo se demora todo en una calma. Para llegar a este estado es necesario desalojar la mente de intenciones, abandonarse y, lo que es más importante, desocuparse. La esencia de este grado de contemplación es convencerse de que no es necesario dedicarse a nada. Nada requiere o demanda nuestra ocupación. Nada es tan importante como para romper ese espectáculo aburrido e hipnótico de la calma. Para que no sea motivo de angustia, es necesario entrenar mentalmente la desocupación y desarrollar la capacidad de fabricar paréntesis en los que esa dulzura de hacer nada no sea angustiosa. Para ello se precisa aflojar. De no hacerlo tendremos un tedio opresivo que suele ser destructivo. Encontrar esa dicha del hacer nada para lograr la contemplación es complicado, porque debe presentarse como un complemento de la vida activa. Es la clave de un equilibrio no buscado, un dejar pasar que, si bien no siempre complace, tampoco atormenta. Podríamos caer en la tentación de perpetuarlo, pero la evidencia nos muestra que el hombre no mantiene una sanidad mental sin ocupaciones. No solo nos aburrimos faltos de preocupaciones, faltos de aventuras y peligros, faltos de problemas, sino que también nos aburrimos faltos de angustia. Un futuro sin riesgos ni azares, una carrera segura, una vida cotidiana exenta de tensión,
figuran entre las condiciones más habituales del aburrimiento. Ese fruto de la triste falta de curiosidad, como lo llama Baudelaire, que toma las proporciones de la inmortalidad. Es la consecuencia de un devenir distendido. Con esto terminamos nuestro podcast el día de hoy.